Muy buenas tardes. A nombre de la Mesa Nacional y de la Mesa Regional de la Cámara Chilena de la Construcción, encabezada esta última por don Gonzalo Aceituno Arteta, les damos la cordial bienvenida a estos diálogos constitucionales en su segunda versión, en que nos expondrán hoy sus ideas como candidatos constituyentes don Carlos Miranda Muñoz, del Partido Ecologista Verde, doña Sandra Lucía Cabezas Díaz, por Vamos por Chile, don Mario Quijada Silva, lista del Apruebo, Arturo Ángel Saldes Núñez, la lista del Pueblo, don David Alejandro Mella Banda, candidatura independiente, y don Alvin Antonio Saldaña Muñoz, Movimiento Social Autónomo. Cada uno de estos expositores contará con 2 minutos para hacer una presentación personal y luego 2 minutos cada uno para cada uno de los 3 temas que vamos a presentar en pantalla en su momento. Pues bien, en primer lugar, hará uso de la palabra don Carlos Miranda Muñoz con sus 2 minutos de presentación personal. Don Carlos. Muy buenas tardes, gracias Jorge, soy Carlos Miranda Muñoz, candidato del Partido Ecologista Verde para el Distrito 15. ¿Por qué razón tomo la determinación y la gran responsabilidad de presentarme como candidato constituyente? Yo como profesor de historia estoy seguro que proyectivamente en muchos años más vamos a mirar la historia y vamos a centrarnos específicamente en el día 18 de octubre del 2019, cuando se inicia este hecho histórico del estallido social, y vamos a recordar los hechos que ocurrieron ese día, pero más que nada desde el análisis histórico, vamos a darnos cuenta que es un día en que cambia radicalmente la política de nuestro país. La política como la teníamos entendida hasta ahora, hasta ese día, hasta el 18 de octubre, era fundamentalmente un político que presentaba un programa y la gente adhería a ese programa y votaba por él si es que estaba de acuerdo con el programa que le presentaba. Pero cuando ocurre esto, es como un gran estallido social claramente, pero más que nada es como un mandato hacia la soberanía popular. La gente dice, estamos cansados de que en cierta manera nos muestren proyectos políticos. Nosotros queremos llevar adelante nuestras reivindicaciones. Si ustedes bien recuerdan, en el estallido social aparecían reivindicaciones varias. La gente no estaba así como en una reivindicación específica. Salud, sobre las pensiones, sobre la educación, sobre el maltrato animal, era un conjunto. En el fondo lo que decía la gente, nosotros tenemos estas demandas y necesitamos a alguien que nos represente. Y esa persona que nos represente de cierta manera, represente lo que nosotros, nuestro mandato soberano, ciudadano, y que esa persona lleve esto a las esferas donde corresponde. Y esa inversión de la política, en que nadie ya se puede arrogar el rol de representante, sino que más que de representante en el sentido de decir yo tengo este proyecto y yo voten por mí, viene un nuevo concepto de política en el cual el mandato ciudadano va a buscar un representante que le dé cierta confianza o que sienta que le puede representar esos pensamientos que existen parte de ellos. Así que fundamentalmente por eso, porque es un momento histórico en el cual siento la responsabilidad como ciudadano de formar parte para poder llevar adelante estos principios fundamentales de soberanía popular. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias, don Carlos, nuevamente. Le corresponden ahora sus 2 minutos de presentación inicial a doña Sandra Lucía Cabezas Díaz por Vamos por Chile. Doña Sandra, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, como usted ya lo dijo, mi nombre es Sandra Cabezas Díaz. Yo estoy representando a Voy por Chile Vamos, pero mi iniciativa nace de
el centro de una agrupación que se llama Levanta Chile, que es la unión de la multigremial de emprendedores, más ASECH y más Desafío Levanta Chile, quienes buscando y esperando que el mundo del emprendimiento, ¿ya? Del verdadero esfuerzo que han tenido tantos micros, pequeños y medianos emprendedores, vea luz y salgan adelante, se formó esta agrupación que se llama Levanta Chile. Bueno, mis inicios partieron desde ahí. Yo me identifiqué porque vengo desde el mundo del mundo social. He dedicado mi vida a trabajar por el emprendimiento, sobre todo de la mujer. He trabajado con las mujeres muchos años, estoy hablando más de 26 y 27 años en el tema del emprendimiento y el desarrollo de la mujer. Y además, en el 2014 conocí esta multigremial de emprendedores y obviamente me sentí muy atraída a ello. Bueno, todo nace justamente porque en este proceso visible ya constituyente, nace mi necesidad de aportar a lo que la sociedad está pidiendo, a lo que la necesidad, la necesidad que tiene la gente de base, la gente del pueblo, la gente que vive el día a día, la que lucha por salir a trabajar, la que lucha por tratar de emprender, la que lucha, ¿no es cierto?, por tener un empleo, por desarrollar sus talentos. Nace esa inquietud de representar a toda esa gente que no tiene voz y que tiene tantos tropiezos para lograr emprender, para lograr salir adelante, luchar contra el gran sistema que los mantiene atrapados muchas veces en la burocracia, ¿no es cierto? Eso es lo que más me ha motivado. Muchas gracias, doña Sandra. Corresponde ahora su turno para una presentación personal a don Mario Quijada Silva, lista del apruebo. Don Mario, buenas tardes. No se escucha. Don Mario, no se escucha. Ahora sí. Don Mario, puede hacer uso de sus 2 minutos de presentación. Perdón. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento a la Cámara Chilena de la Construcción por la invitación. Yo me llamo Mario Quijada Silva, soy un pequeño empresario. Luego de 20 años de trabajar en Codelco, me transformé en un empresario de la construcción. Soy dirigente político social desde hace 40 años. Tuve un accidente hace 26 años que me transformó en una persona usuaria de silla de ruedas. A partir de eso, mi labor social se orientó principalmente al trabajo con respecto al tema de la discapacidad. Fui presidente de la Asociación Regional Paralímpica. Llegué a la presidencia de la Federación Paralímpica de Chile, dirigente político, ¿no es cierto?, presidente comunal, provincial y regional de la democracia cristiana en varias oportunidades. Y la motivación principal para querer participar en la construcción de la nueva Constitución es poder generar lo que Chile necesita en esta nueva Carta Fundamental, y que sea la casa de todos y poder participar en este diálogo fraterno con todos quienes van a ser parte de este equipo, ¿no es cierto?, que construya la nueva Constitución para Chile.
Muchas gracias, don Mario. Corresponde ahora que haga uso de sus 2 minutos de presentación personal don Arturo Ángel Saldes Núñez, de la Lista del Pueblo. Don Arturo, buenas tardes. Don Arturo, ¿nos escucha? Está congelada su imagen, está un poco lenta. Don Arturo, hable. A ver. Don Arturo, ¿puede hablar? Don Arturo. Don Arturo. Hola, buenas tardes. Ahí sí. Primero que nada, agradecer la invitación a este espacio en que se nos permite a los candidatos constituyentes tengo problemas. Tengo ya. ¿Me escucha ahí? ¿Se me ve algo, no? ¿Aló? Ah, tengo problemas, ya. Problema con internet. ¿Pero hay internet? Tengo problemas en internet aquí. Bueno, tengo problemas con todo. Sí, pero no me escuchan. Problema. Don Arturo, sí lo escuchamos. El problema es que allá no me escuchan. Don Arturo, lo estamos escuchando. Si usted quiere, puede apagar la cámara. Sí, no mejora... no puedo hacerlo ya. ¿Cómo me salgo de esto? Don Cuando Arturo. no se sale. Bueno, vamos a tratar de recuperar al final la conexión con don Arturo. Mientras tanto, corresponde que haga uso de sus 2 minutos de presentación a don David Alejandro Mella Banda, candidatura independiente. Don David, tiene usted sus 2 minutos. Hola, Jorge, muchas gracias. Saludar a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales de Cámara Chilena de la Construcción de Rancagua, a todos los socios y a todos los candidatos, en especial del Distrito 15, por la cual yo también voy. Bueno, como dijo el presentador, mi nombre es David Mella, periodista de profesión, magíster en Ciencias Políticas y Comunicación, diplomado en Política y Sociedad de la Información. Soy rancagüino, nacido y criado en la población René Schneider. Soy el menor de 6 hermanos, de padre, hijo de jubilado de teniente, que en paz descanse mi padre, mi madre dueña de casa.
Trabajo en el servicio público, actualmente llevo 12 años trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, un ministerio muy sensible que busca mejorar la calidad de vida de la familia y territorios más vulnerables de nuestra región. Hemos tenido trabajo con la Cámara, así que conozco esta alianza público-privada, así que muy contento de estar participando. Como les decía, esta es una candidatura independiente, que se levanta a través de los millones de personas que ya nos aburrimos, ¿no es cierto?, de que quienes toman decisiones sean siempre los mismos o sean determinadas personas o grupos que obedezcan a grupos de interés. Así que es una candidatura 100% independiente, fuera de pacto y partido político, así que estamos muy contentos de esta oportunidad que nos brindan de poder debatir, de poder dar a conocer nuestras ideas y el principal motor que nos mueve por ser constituyente y por lograr ese escaño, ¿no es cierto? Y ser parte de los 155 constituyentes que tienen la principal misión de elaborar algo tan importante para nuestro país. Así que agregar que soy presidente de la Asociación Regional de Funcionarios, Asociación ASOFUMI, y fui dirigente del Colegio de Periodistas de Rancagua. Muchas gracias. Muchas gracias, don David. Corresponde ahora que haga uso de sus 2 minutos de presentación don Alvin Antonio Saldaña Muñoz, del Movimiento Social Autónomo. Don Alvin, buenas tardes. Buenas tardes, don Jorge. Bueno, me presento, mi nombre es Alvin Saldaña Muñoz, soy de profesión abogado. Me he dedicado primero en una etapa de mi vida, hace 20 años de profesión, al ámbito privado, luego por 8 años estuve en el ámbito público, trabajando en un municipio como asesor jurídico, y en los últimos 5 o 6 años me fui desvinculando del ámbito del trabajo asalariado y me fui dedicando netamente a proyectos y a la autogestión de proyectos transformadores, de proyectos que tienen que ver con la ecología y todo lo que ello implica. Desde ahí nos organizamos en una organización que se llama Red por la Soberanía Alimentaria de la Sexta Región, que tiene por objeto producir una transformación de nuestra agricultura hacia una agricultura sostenible y ecológica, que además genere vínculos sociales locales y genere economía local. Desde ahí, nosotros desde nuestro trabajo fuimos conociendo otras organizaciones, y cuando se produce la revuelta social, nos dimos cuenta que habían demandas históricas que no podían quedar fuera de la Constitución, y que además habían sido silenciadas por la clase política. Por dar un ejemplo, cuando Patricio Aylwin asume en el año 90, en el año 92 presenta un mensaje de reforma al Código de Aguas diciendo que el sistema del Código de Aguas privatista, que trata el agua como una mercancía, iba a llevar al colapso hídrico, año 92. Y eso es lo que estamos viviendo. Hoy está anunciado que aquí al 2030 el Valle del Cachapal va a tener 50% menos de agua. Entonces, vamos hacia el colapso hídrico, y esto ha sido con un silencio cómplice de la clase política. Pues esto se sabía, por ejemplo, en 2008, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, sale un estudio que dice justamente que es necesaria una gestión integrada para evitar el inminente colapso hídrico. Entonces, nos agrupamos, juntamos firmas, nos emancipamos los partidos políticos y decidimos presentar esta lista para justamente promover las transformaciones que creemos que son indispensables, sobre todo en la crisis climática ecológica que estamos viviendo. Así que esa es la razón, y he sido elegido por mis pares de la organización ecologista de acá de la región. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, don Alvin. Se agradece la participación de todos hasta aquí. Me informan que don Arturo pudo conectarse nuevamente. Don Arturo, ¿me escucha ahora? Don Arturo, ¿puede hablar? Sí, ¿me escuchan ahora? Muy bien, muy bien. Ahora, don Arturo, tiene usted sus 2 minutos de presentación personal. ¿Ya? Adelante. Gracias. Primero, pedirle disculpas por el problema de la internet que está mal. Espero que no falle. Bueno, mi nombre es Arturo Saldes Núñez, yo soy de la comuna de Rengo, en el distrito 15. Formo parte de la lista del pueblo, ¿ya? Mi trabajo fundamentalmente tiene que ver con los territorios. Vengo trabajando hace muchos años en la defensa del agua, de nuestros recursos naturales, de la protección del bosque nativo.
yo diría que soy ambientalista por vocación más que por tener algún tipo de estudio en ese sentido. Soy presidente de dos agrupaciones, una de carácter regional, ambiental, y una de carácter local acá en la comuna de Rengo, que es un comité de protección por el agua y el medio ambiente. La motivación mía por estar en esta constitución es justamente el tema del agua, pero también sumado a todas las demandas sociales que están a partir del 18 de octubre, desde el Día de la Revuelta Social. Soy una persona que vengo trabajando hace mucho tiempo con esto, no es una bandera que haya tomado ahora por un tema electoral, la gente a mí me ubica perfectamente en el distrito, en la región, por mi tema, fundamentalmente la lucha por la defensa del agua. Creo que en esta constitución tenemos la oportunidad de devolverle el agua a Chile, dentro de este contexto que hoy día Chile no tiene una sola gota de agua. ¿Ya? Chile se está secando por efectos naturales, pero también por el saqueo del agua que existe en todo el territorio nacional. Esa es la motivación, poder dignificar a la persona, poder dignificar la vida a través del agua, ¿ya? Cuidar los territorios del avasallamiento que hay desde las grandes empresas, de los grandes empresarios, sobre todo los sectores más alejados que no les permiten vivir, que les quitan sus recursos naturales, que les quitan sus sueños, les quitan su calidad de vida, les quitan su salud mental, colocándoles malos olores, moscas, camiones, etc. Por eso yo creo que es bueno este tipo de conversación. Podemos estar en desacuerdo, pero tenemos que crear entre todos un Chile más justo y solidario para todos. Esa es mi presentación a esta conversación. Muchas gracias, don Arturo. Gracias. Bien. Continuando con este evento, corresponde que los candidatos hagan uso de 2 minutos para referirse al primer tema. El primer tema está formulado en la pregunta: ¿cuál será su principal interés como candidato constituyente? Para responder a esto, hace uso primero de sus 2 minutos don Carlos Miranda Muñoz, del Partido Ecologista Verde. Don Carlos. Muchas gracias. El principal interés es que esta constitución tenga, esta nueva constitución que se va a escribir, tenga 3 conceptos o 3 características primordiales. Que sea una constitución ciudadana, es decir, que verdaderamente las demandas que forzaron a que este proceso ocurriera, porque este proceso se venía anunciando hace mucho tiempo con los cabildos ciudadanos, pero no existía la voluntad política de escribir una nueva constitución. Tuvo que forzarse a partir de la revuelta social de octubre. Los partidos políticos hicieron este acuerdo por la paz, entre comillas, que en el fondo fue para salvar la estabilidad política del país y el establishment político del país, y se decidió hacer esta nueva constitución. Por lo tanto, si nació desde la demanda ciudadana, debe ser una constitución que proteja y que cautele esas demandas ciudadanas que surgieron, que tiene que ver con dignidad fundamentalmente, con pensiones, con acceso igualitario a la salud, a la educación, equidad en todo eso. Una constitución ciudadana humanista que considere también, como segundo punto, que considera al ser humano como el centro y no al mercado, como es la constitución del 80, sino que al individuo, a la persona, al ser humano, como el centro de su inspiración, y también ecológica, por cierto. Aquí muchos de los candidatos han hablado de ese tema porque es un tema urgente y está prácticamente en casi todos los principios de la mayoría de las listas que se están presentando, porque es un tema urgente. No vamos a tener un planeta justo, digno, ni tampoco equitativo para todos si no está bien y si la naturaleza no pasa a ser un sujeto de derecho como esperamos que sea. Así que fundamentalmente tratar de cautelar esas demandas del estallido social, ser una constitución ciudadana, ecológica y a escala humana fundamentalmente. Eso, Jorge. Muchas gracias, don Carlos.
Le corresponden ahora sus 2 minutos para esta primera pregunta a doña Sandra Lucía Cabezas Díaz de Vamos por Chile. Repito la pregunta, ¿cuál será su principal interés como candidata constituyente? Bueno, la verdad es que el principal interés para mí es bien amplio porque en realidad es un conjunto de aspectos importantísimos, pero lo primero yo creo que es tratar de darle dignidad en todo el sentido de la palabra, partiendo por la educación. Creo que la educación es la base de nuestra sociedad. Nosotros, si bien es cierto, está contemplada una educación, ¿no es cierto?, digna en la Constitución que ya está escrita, creo que ya pasó el tiempo en que nosotros tenemos que basarnos en el tipo de educación que se está generando. Los tiempos han cambiado, los jóvenes ya no son los de antes, la tecnología ya no es la de antes. Creo que si tomamos la educación desde un principio, desde la base más importante, que es cuando los niños recién entran a la sala cuna, ¿no es cierto? Formamos a las personas con una integridad basada en el amor, en el respeto al medio ambiente, en la unión familiar, en tantos valores importantes que llevan a formar integralmente un ser humano, con el conocimiento que entregan los colegios. Yo creo que lo importante y lo más valioso va a ser el resultado que vamos a tener basándonos en eso, en la educación. Todo lo que viene más adelante va de la mano con una educación igualitaria, cosa que los niños y los jóvenes tengan acceso a esa educación y se nivele, tanto colegios privados como municipales, se nivele el nivel de educación y que los jóvenes además en ese mismo proceso desarrollen talentos, artes y virtudes, porque la cultura y el arte son parte también integral muy importante del medio ambiente. Yo creo que si tomamos la educación como el eje central del desarrollo de nuestro país, vamos a ir logrando muchos aspectos, varios aspectos que se van a ir dando por sí solos en el proceso, por supuesto, de desarrollo. Muchas gracias, doña Sandra. Bien. Corresponde que haga uso de sus 2 minutos a don Mario Quijada Silva, lista del apruebo, para la pregunta ¿cuál será su principal interés como candidato constituyente? Gracias, Jorge. Principalmente contarles que tengo un programa de 21 puntos que lo está difundido a través de las redes sociales y que desarrollarlo en 2 minutos es complejo. Por lo tanto, me he querido referir a los puntos más importantes que considero yo deben ser los que no deben estar ausentes al plantear la construcción de la nueva Constitución. Primero, ya lo decía en la presentación, apuntar a construir la casa de todos, en donde cada una de las ideas que interactúan hoy día en nuestro país estén presentes, que se logre un amplio consenso respecto a lo que queremos para nuestro país en los próximos 30 años. Además que todas las condiciones humanas tengan una participación igualitaria, que podamos emparejar la cancha para que todas y todos tengan la misma posibilidad de participación, teniendo como principal principio, ¿no es cierto?, la integración. Junto con todo esto, ¿no es cierto?, apuntar a fomentar un nuevo pacto social generado con el mayor consenso posible. Y todo esto sustentado en 3 pilares fundamentales, que es poner a la persona en el centro, ¿no es cierto?, para impulsar la dignidad humana bajo un manto de democracia absoluto y poder llegar a una sociedad, a una constitución en donde esté presente y garantizado los derechos de las personas. En segundo lugar, para mí es tremendamente importante el tema de la descentralización.
Creo que somos testigos, todos los que estamos participando como candidatos de una región, cómo la servización nos perjudica cuando queremos plantear nuestra idea. Y finalmente, y me quedo porque ya se me cumplieron los 2 minutos, pero en el tema, me gustaría referirme al tema del derecho a la digitalización, que es un derecho tremendamente importante y que hoy día se hace patente. Lo dejo para la segunda intervención. Muchas gracias, don Mario. Bien. Corresponde ahora que haga uso de estos 2 minutos a don Arturo Ángel Saldes Núñez, de la Lista del Pueblo, para la pregunta: ¿cuál será su principal interés como candidato constituyente? Don Arturo. Ya. Vamos a alterar nuevamente el orden. Corresponderá entonces el uso de estos 2 minutos a don David Alejandro Mella Banda, candidatura independiente. Don David. Perfecto. Bueno, primero que todo contarles que yo soy parte de los que votaron a prueba. Soy parte de los millones de chilenos que quisieron una nueva constitución política que nos permita mejorar la calidad de vida de nuestro país, de quienes sufrimos las enormes desigualdades, sobre todo en derechos sociales. Hija, acaba de llegar mi hija. Sobre todo en derechos sociales, como les decía, en este transitar. Bueno, disculpen. Sobre todo en este transitar en el cual se vieron vulnerados todos estos derechos sociales de los cuales estoy hablando. Eso es como mi principal motor que me mueve por querer participar y ser constituyente. Un montón de cosas, de políticas que solamente benefició a unos pocos y con el transitar del tiempo, otros que eran encargados de solucionar las enormes desigualdades no lo hicieron, es más, se acomodaron al modelo. Entonces, ese es el principal motor que me duele, que me mueve, perdón, escribir en la nueva constitución política, y como lo dije en mi intervención anterior, no siempre por los mismos, que la escriban personas que obedezcan al clamor general y no a determinados grupos de intereses. Lo otro que me mueve es cambiar nuestro sistema político. Es importante cambiar nuestro sistema político, necesitamos que sea más justo, más representativo, más participativo. Y para que tengamos un sistema político como corresponde, que represente a la mayoría, necesitamos también cambiar nuestro sistema electoral, que sea definitivo, un sistema electoral público, que siente las bases y que permitan que no ocurran más estas desigualdades de las que yo hablaba, en la cual pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Esos son como los principales motores y principales intereses que yo quiero llevar a la convención de la constituyente en caso de ser constituyente. Eso, gracias. Muchas gracias, don David. Bien. Corresponde ahora a don Alvin Antonio Saldaña Muñoz, del Movimiento Social Autónomo. Don Alvin. Gracias. Bueno, los principales intereses de nuestra candidatura tienen que ver con el restablecimiento de un equilibrio entre la actividad humana y los ecosistemas. Y para ello es necesario, en primer lugar, que se garanticen los derechos básicos. Por lo tanto, un Estado que debe garantizar derechos sociales y ser visto esto como la mejor inversión. Ahí comentaba Sandra en la educación. Todos los derechos sociales deben ser vistos como una inversión, no como un gasto. Que haya bienestar social es lo mejor que le puede pasar a un país, y justamente ese es el objeto del Estado, ¿no? Estar al servicio de del ser humano. Y eso debe hacerse respetando la capacidad natural de recarga de los ecosistemas. Hoy Chile está, por un lado, top 5 en conflictividad ambiental, teniendo 90% que ver los conflictos con el agua, y paralelamente con eso, Chile tiene la peor huella ecológica de Latinoamérica. En lo que se llama el sobregiro ecológico, Chile está entrando en sobregiro ecológico el 18 de mayo del 2021. Fecha que se ha ido acelerando, es decir, el 18 de mayo consumimos la capacidad de recarga de la naturaleza y de ahí en adelante estamos en una fase que estamos destruyendo la base natural que nos sostiene. Entonces, para poder hacer estos cambios es también indispensable
hacer una reingeniería, una reestructuración a la democracia. Pues vivimos un crónico centralismo que hace que sean unos poquitos, en un segundo piso de la moneda, el que determine las políticas públicas, digamos, en materia de educación, en materia de planificación urbana, en materia de decisión de los conflictos ambientales. Tenemos zonas de sacrificio, comunidades sacrificadas, que no han podido tomar injerencia en las decisiones de lo que pasa en su casa, de lo que pasa en su barrio. Entonces es indispensable una descentralización, es indispensable que las comunidades puedan tomar las decisiones, pues nadie más que las comunidades va a poder cuidar lo que pasa en sus territorios, mucho más allá del criterio político de la siguiente elección, ¿cierto? O el criterio económico del siguiente balance. Todas las comunidades pueden tomar las decisiones acertadas en su territorio a la hora de guardar su propio bienestar y el de su territorio. Entonces creemos que tiene que haber una injerencia popular en la planificación urbana, en la decisión del tipo de desarrollo que se quiere en cada localidad, y también debe haber una fuerte activación de la economía local. Muchas Eso gracias. a líneas generales. Muchas gracias, don Alvin. ¿Ha podido reconectarse don Arturo? Ok, bien. En la medida que logre reconectarse, vamos a darle el tiempo, pero en este momento debemos ir al segundo tema, que se vincula con el ámbito económico y que se formula de la siguiente manera. En el ámbito económico, ¿cuál es su postura respecto al rol del Estado en la economía? Damos, por lo tanto, ahora la palabra a don Carlos Miranda Muñoz, Partido Ecologista Verde, para que desarrolle sus planteamientos sobre este aspecto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, claramente nosotros tenemos que hacer un cambio radical del rol del Estado en Chile. La Constitución del 80 consagra un Estado subsidiario, que termina siendo un Estado espectador de lo que sucede en el mercado, sin ninguna injerencia social, solamente atento donde el privado no quiere invertir o no le interesa invertir, ahí va el Estado y parcha con su rol de Estado subsidiario, ¿cierto? Y eso pasó en educación, eso pasa en la salud, con la salud pública, y que termina siendo diametralmente y prácticamente generando una brecha de desigualdad enorme. Ese rol del Estado claramente se agotó. No, según el modelo neoliberal y según lo que se viene desde los Chicago Boys, de la Universidad de Chicago con Milton Friedman, la idea era que el progreso fuera tal que permitiera que se chorreara a toda la sociedad, digamos, y todos pudieran avanzar económicamente, pero eso no sucedió. Se generó una brecha enorme entre los que lograron, gracias a este modelo económico, conseguir acaparar los recursos versus un 90% de la población que quedó totalmente abandonada. Entonces, eso quizás es lo fundamental que se tiene que pensar en una nueva constitución. El cambio de un rol totalmente ajeno y espectador de lo que está sucediendo a un Estado activo, a un Estado solidario, que se preocupe verdaderamente de promover a la persona humana. El estallido social demostró que la gente no estaba conforme en ninguno de los ámbitos, ni en el ámbito de la educación, ni en de las pensiones, y claramente esa fue la gran demanda, un cambio radical en el rol del Estado hacia un Estado que sea activo, un Estado solidario, que se preocupe de su población, que esté permanentemente logrando promover a la persona humana en todos los ámbitos, incluso en el ámbito de la vivienda, que es el que nos convoca hoy día en relación a las viviendas dignas, y tener un rol activo en la sociedad, y no dejando todo al arbitrio del mercado, que claramente fue algo que se agotó y que lo único que produjo fue una brecha de desigualdad abismal que estamos tratando de poder sortear ahora. Muy bien, don Carlos. Muchas gracias. Corresponde su turno a doña Sandra Lucía Cabezas Díaz. Vamos por Chile. En el ámbito económico, ¿cuál es su postura respecto al rol del Estado en la economía? Doña Sandra. Bueno, el Estado en general debe ser, ¿no es cierto?, la parte, el motor importantísimo de ayudar al emprendimiento, sobre todo los que somos parte de este engranaje que generamos el 80% de los recursos del país. El Estado debe ser, sin duda, un Estado generador, ¿ya?,
ayudar al emprendimiento. En este país, por ejemplo, se ha visto que la palabra ser empresario ha significado tener ser discriminado con respecto a un empleador común y corriente. El emprendimiento nos lleva, ¿no es cierto?, a generar un desafío, un compromiso y un riesgo que lo asumimos en forma individual. Cada persona que es emprendedora asume este sacrificio y se hace cargo de todo esto. Bueno, entramos con todo eso a competir con la misma regla que tiene, ¿no es cierto?, la economía y los tributos en general son en igualdad para todos, empresas grandes, empresas pequeñas y microempresarios. Por lo tanto, necesitamos un Estado que sea subsidiador, que sea capaz de generar y apoyar los talentos, el emprendimiento, el desarrollo personal individual, generar, ¿no es cierto?, una permanente ayuda a todo aquel que quiera emprender, porque todos nosotros los emprendedores somos parte de este engranaje social. Un Estado que es capaz de apoyar a la gente a emprender es un país que se va a desarrollar multiplicado y no se van a concentrar los recursos solamente en grandes empresas, sino que vamos a ser un país multiemprendedor y multienriquecedor. Vamos a abastecer a nuestro país todos, juntos. Como dice mi eslogan, todos y entre todos, así se va a lograr si es que el Estado es capaz de apoyar el emprendimiento en una forma justa y muy social. Muchas gracias, doña Sandra. Muchas gracias. Corresponde ahora a don Mario Quijada Silva, por la lista del apruebo, el desarrollo de este tema. En el ámbito económico, ¿cuál es su postura respecto al rol del Estado en la economía? Don Mario, adelante. Gracias, Jorge. En primer lugar, partiendo por lo fundamental, la Constitución del 80, la que nos rige en este minuto, en su espíritu es una Constitución subsidiaria que deja al mercado, ¿no es cierto?, la solución de los grandes problemas que afectan a los ciudadanos. Este espíritu debe ser cambiado por uno que contemple la solidaridad como centro y eje fundamental. Pero junto con ello, la nueva Constitución debe reconocer y debe fomentar el emprendimiento y la economía libre. Pero además el Estado, en su rol fiscalizador, tiene que evitar la concentración económica y en su rol regulador debe promover a la igualdad de oportunidades y por supuesto, ¿no es cierto?, promover el mismo trato entre los grandes emprendedores, los medianos y los pequeños. Pero además, Jorge, el Estado debe invertir en lo que es la ciudadanía. Y complemento lo que decía en la pregunta anterior. El derecho a la digitalización, por ejemplo, debe ser un derecho garantizado por el Estado y es uno de los pilares en lo que yo fundamento todo lo que son los derechos inherentes a la persona humana. Y te pongo un ejemplo o un par de ejemplos. Nuestros niños, ¿no es cierto?, hoy día fueron enviados a las casas, ¿no es cierto?, con clases virtuales y sin tener en consideración efectiva que no todos los jóvenes o no todos los niños tienen acceso a Internet o no todos los niños tienen acceso a un computador o teléfono inteligente. Por lo tanto, este derecho tiene que estar garantizado en la próxima Constitución, al igual que todos los derechos, ¿no es cierto?, que afectan a cada individuo de nuestra patria. Muchas gracias, don Mario. Corresponde ahora su turno, si es que ha podido reconectarse,
Don Arturo Ángel Saldes Núñez. ¿Se pudo reconectar? ¿No? Bien. No. No. Bien. Vamos a pasar entonces... Ah, ahí está entrando. Don Arturo. Ya. Hola, don ¿Me escucha? Arturo. Sí. ¿Me escucha? Sí. Ya. Sí. Pucha, Ya. pedirle disculpas, pero la verdad es que mi internet está horrible. No sé qué pasa hoy día. No se preocupe. Primera que me pasa. No se preocupe, mire, vamos a hacer lo siguiente para que usted se ordene. Ya terminamos la ronda de la primera pregunta y estamos en la segunda, ¿ya? Ya. Ahora le voy a leer nuevamente la segunda pregunta para que usted la desarrolle en sus 2 minutos, y cuando hayamos terminado esta ronda, si no hemos tenido problemas de nuevo con la conexión, le vamos a dar sus 2 minutos para la primera pregunta. ¿Le parece? Ya. Ya, gracias, don Arturo. La segunda pregunta es, en el ámbito económico, ¿cuál es su postura respecto al rol del Estado en la economía? Don Arturo tiene ahora sus 2 minutos. Ya. Hoy día vivimos una economía bastante particular en que no es circular. Nosotros debiéramos tener una economía circular en donde todos debiéramos tener la oportunidad de poder surgir en la vida, como se dice, ¿no es cierto? Pero hoy día la economía es muy vertical. Los que tienen gran poder económico abusan, desde mi perspectiva, de los que tienen menor poder adquisitivo y los endeudan y los hacen esclavos económicos, como las grandes tiendas. Las grandes tiendas promueven, ¿no es cierto? El Estado permite eso, que promueve, que los más pobres se puedan endeudar, etc. El Estado debiera ahí intervenir para que aquellos que no tienen capacidad de pago o que las tiendas debieran exigir o poner mayores exigencias para entregar la famosa tarjeta de crédito en todos los ámbitos, ¿eh? Pero no podemos esclavizar a la ciudadanía a través de la economía. El Estado tiene que ser más allá que un Estado subsidiario, tiene que ser un Estado solidario. Tiene que haber una economía circular en donde todos puedan de alguna manera poder tener la oportunidad de surgir en la vida e instalarse y ocupar un espacio dentro de la sociedad. Tenemos que tener una economía solidaria y no una economía subsidiaria, y menos aún una economía que haga esclavo a aquellos con menor capacidad de recurso económico. Eso. Muchas gracias, don Arturo. Corresponde ahora a don David Alejandro Mella Banda, candidatura independiente, para que nos exponga acerca de este tema que se remite a la misma pregunta que ya he formulado en el ámbito económico. ¿Cuál es su postura respecto al rol del Estado en la economía? Don David. Gracias. Yo creo que un poco coincidiendo con el primer candidato, yo creo que el carácter de subsidiario de nuestro Estado que actualmente está ha impedido que se garanticen todos los derechos sociales que las personas necesitamos para vivir con dignidad. Por eso es importante consagrar en la nueva Constitución política un Estado social de derecho, lo que por supuesto viene a cambiar este rol del Estado en la economía, por ende nuestro sistema económico que está actualmente fuertemente bajo un sistema neoliberal. Si bien en nuestro país tenemos una economía estable al momento de hacer un mapeo en la región, yo creo que el que no garantice los derechos sociales de los cuales estábamos hablando y que son uno de los ejes de mi campaña, nos obliga a redireccionar el rumbo, a contar con una institucionalidad potente por sobre este juego económico, que permita que no esté ausente al momento de tomar decisiones tan fundamentales que afecten nuestra calidad de vida. Tiene que haber un juego importantísimo y una fuerte, como decirlo, superior por las instituciones privadas. Puede ser a lo mejor tributando más, hacerlos tributar más para contar con arcas fiscales que nos permitan contar con políticas públicas que vayan en torno a los distintos enfoques por los cuales
estamos en estos momentos, reflexionar políticas regionales, políticas que vengan a ayudar a las personas que más lo necesitan. Yo creo que por ahí va, en conclusión, este enfoque, este cambio de tipo de subsidiariedad de nuestro Estado a un tipo social de derecho, ¿no es cierto?, y que prime por sobre todo los aspectos económicos para que así podamos materializar y hacer carne todas estas inquietudes y todas estas demandas sociales. Esa es mi postura. Muchas gracias. Corresponde ahora que haga uso de sus 2 minutos para este tema don Alvin Antonio Saldaña Muñoz, por el Movimiento Social Autónomo. Repito la pregunta, en el ámbito económico, ¿cuál es su postura respecto al rol del Estado en la economía? Don Alvin. Muchas gracias. Bueno, comentaban delante que estamos con una capacidad de recarga de los ecosistemas superada. Es decir, estamos transgrediendo los límites planetarios y estamos autodestruyendo la base de las riquezas naturales, que es la base de nuestro sustento. El mercado no lo puede regular. El mercado, digamos, como está funcionando de manera inconsciente, pretende el crecimiento económico infinito con un país con recursos finitos, con una capacidad de recarga natural finita. Entonces, en consecuencia, las fuerzas inconscientes del mercado no lo han hecho, al contrario, nos están llevando a la sexta extinción masiva de especies, al calentamiento global y a un colapso que podría significar la propia extinción de la humanidad. Esto es algo muy grave, muy serio. No podemos, en este momento en que el barco está que cae al desfiladero, pretender que esto siga siendo gobernado de manera inconsciente. Esto requiere una conducción deliberada, una conducción precisa y cuidadosa de las personas y ecosistemas. En consecuencia, el rol del Estado, digamos, tiene que ser un rol de liderazgo efectivo. Necesitamos transformar nuestra matriz productiva a una matriz de una economía circular que comentó Arturo, que requiere transformar todo el proceso productivo en un proceso productivo que esté constantemente reutilizando sus residuos, que disminuya drásticamente la extracción de recursos, y eso requiere articulación de los distintos estamentos sociales y de los distintos niveles productivos. En consecuencia, un Estado, digamos, que mire para otro lado o que vea dónde falta, eso no puede ser en la hora crucial que estamos viviendo como planeta. Necesitamos una conducción consciente, una conducción deliberada y clara, digamos, de articulación. Y eso implica un rol del Estado clarísimo a la hora de cuidar a las personas y a la hora de cuidar de los ecosistemas y de asegurar justamente progresivamente, ¿cierto?, la sustentabilidad de las generaciones futuras. En consecuencia, el rol debe ser totalmente activo y de liderazgo, de implementación, de facilitar la innovación y la creación de una nueva economía. Se piensa que la economía circular es la cuarta revolución industrial y eso tiene que estar muy bien articulado. Vivimos horas cruciales y eso requiere una conducción consciente, como indicaba. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, don Alvin. Bien, de acuerdo a lo que señalé hace unos minutos, quisiera saber si está conectado don Arturo Saldes Núñez. Don Arturo, ¿nos escucha? Ahí se está cargando. Lo perdimos de nuevo. Bueno. En fin, son estas cosas de lo que estamos viviendo, lamentablemente. Mientras don Arturo logra solucionar su problema, vamos a ir a la tercera y última pregunta, que ha sido formulada en los siguientes términos. ¿Cuál es su postura respecto al derecho a la vivienda y el rol del sector privado en su provisión? Corresponde que haga uso de sus 2 minutos a don Carlos Miranda Muñoz, del Partido Ecologista Verde. Don Carlos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, el rol de la vivienda una vivienda digna es un derecho que no... Aquí volvemos al tema del Estado activo. El Estado es un Estado activo que debería proteger a los ciudadanos, de no permanecer como mero espectador del mercado. Lo obligaría al Estado a hacer cumplir tratados internacionales en los cuales nosotros adscribimos. Hay un tratado internacional, un pacto de los derechos económicos, sociales y culturales de la ONU que firmó nuestro país,
en el cual claramente se establece el hecho de que las personas vivan una vivienda digna. Hoy día salió una noticia en la cual nosotros pudimos darnos cuenta de lo terrible que está la situación, que los campamentos en Chile aumentaron en un 75% durante este último año. Estamos también siendo testigos de los famosos nuevas construcciones que se están haciendo, como los nanodepartamentos, incluso algunos de 17 metros cuadrados. Entonces, ya no estamos cumpliendo con mandatos constitucionales. Nosotros sabemos que nuestra constitución, cuando firma un pacto internacional o nuestra orgánica institucional, está obligada a cumplir esos tratados que firma. Por lo tanto, no estamos aunque en la nueva constitución nosotros pusiéramos una vivienda digna, si no hay un Estado que es activo en la protección de esto. Y claro, mi postura o la postura, digamos, que la gente está tratando de dar a conocer a partir de sus demandas sociales, es no solamente de tener acceso a la vivienda, sino que también la vivienda sea una vivienda con un tamaño digno, con una calidad de materiales digno y con una localización digna. Hay tres conceptos que son fundamentales. Estamos hablando de tamaño de 17 metros cuadrados en muchos casos. Eso no puede otorgar dignidad. O la calidad de los materiales. Aquí en Rancagua se debió cambiar por completo la villa Cordillera por mala construcción de los materiales. Y la localización, que en el fondo termina transformándose estas nuevas viviendas que se entregan en lugares que no tienen acceso a servicios públicos y terminan transformándose en guetos, no tienen a los servicios básicos y se transforman en el fondo en profundizar la indignidad o profundizar los problemas sociales con lo que se ha hecho hasta ahora. Muy bien, don Carlos. Muchas gracias, don Carlos. Corresponde ahora sus 2 minutos a doña Sandra Lucía Cabezas Díaz, del Pacto Vamos por Chile. Doña Sandra. Bien, yo creo que la vivienda es un derecho por sobre todas las cosas, ¿ya? Yo le llamo a la vivienda como el núcleo y el centro del hogar. La vivienda debe ser el hogar de cada familia que se forma en este país. Parte importante de esto va en las políticas, ¿no es cierto?, de desarrollo. El desarrollo de la vivienda ha tenido un gran avance en los últimos tiempos con respecto, como decía anteriormente el entrevistado, que de verdad hay que normalizar el tema de los espacios y la calidad también de los materiales. Bueno, yo en base a eso, yo creo que efectivamente el Estado cumple un rol bastante cómplice en eso. ¿Por qué? Porque todas las propuestas que se hacen en cuanto a concepto de vivienda, ¿no es cierto?, son cotizadas, son desarrolladas en base a concursos y en base a postulaciones, y la propuesta más baja es la que se gana el proyecto. ¿Cuándo se gana una empresa un proyecto más bajo? Cuando economiza, ¿no es cierto?, o en materiales, o cuando economiza en espacio, o cuando economiza en mano de obra. Por lo tanto, no podemos tener un buen resultado en base a la vivienda. Pero como el derecho a la vivienda, y bien también mi antecesor dice que ha aumentado los campamentos en un 75%, yo creo que esto del derecho de la vivienda va de la mano, muy de la mano, con la regularización, ¿no es cierto?, de las normas que rigen el nivel de personas que postulan a las viviendas, porque muchas personas postulan para arrendarlas, ¿no es cierto?, no postulan para usarlas. Y también debe haber una regulación del proceso migratorio en el país, porque en la actualidad están teniendo más derecho a recibir vivienda extranjeros y no los propios chilenos. Me ha pasado personas que estaban hacía 20 meses esperando su vivienda y son asignadas a familias de haitianos, por ejemplo. Muchas gracias, doña Sandra. Corresponde ahora que haga uso de sus 2 minutos don Mario Quijada Silva, de la lista del apruebo, a la pregunta ¿cuál es su postura respecto del derecho a la vivienda y el rol del sector privado en su provisión? Don Mario. Gracias, Jorge. Dentro de los derechos fundamentales inherentes, ¿no es cierto?, a la persona,
está el derecho a la vivienda. Y no a cualquier vivienda, estamos hablando efectivamente del derecho a una vivienda digna, dotada de condiciones materiales según lo establezca y lo regule la ley que nos propongamos en la nueva Constitución. El rol del Estado en este sentido tiene que adoptar todas las medidas legislativas y todo lo que tenga que ver con el carácter para dar cumplimiento progresivo a este derecho. Por supuesto que siempre dentro de los recursos disponibles que se tengan. Pero junto con esto, y más importante que el tema de la vivienda misma, está el ordenamiento territorial. El Estado tiene que propender a poder establecer un ordenamiento territorial acorde a las necesidades de la persona. Debe garantizar una red adecuada de transporte. Hemos visto cómo en nuestra región, específicamente en la comuna de Rancagua, cómo la explosión habitacional ha solucionado a lo mejor el problema de la vivienda, pero nos ha traído inmediatamente un problema que tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo se ordena el transporte adecuadamente para acceder a estos sectores. Tenemos que buscar la forma de que los espacios públicos, ¿no es cierto?, sean adecuados para que la convivencia territorial sea de una manera positiva. Los equipamientos comunitarios donde tengan espacio, las áreas verdes, los juegos infantiles, los espacios para los adultos mayores y poder, ¿no es cierto?, garantizar el acceso indispensable a los servicios básicos. Todo esto, ¿no es cierto?, es tan importante como la propia vivienda, y eso también tiene que ser parte de lo que el Estado garantice. Y, por supuesto, ¿no es cierto?, el rol de la empresa privada en esto es fundamental, así como antes, cuando hablábamos del tema económico, ¿no es cierto?, pues decíamos que el rol del Estado era prioritario. Hoy día, un segundo, el rol del privado en la construcción de la vivienda también hoy día tiene que ser establecido de buena forma. Muchas gracias, don Mario. Muchas gracias. Bien. ¿Habrá podido reconectarse don Arturo? Don Arturo, ¿nos escucha? Don Arturo, corresponde entonces que haga uso usted de sus 2 minutos, don Arturo Ángel Saldes Núñez, por la lista del pueblo, para responder a este tercer tema. ¿Cuál es su postura respecto del derecho a la vivienda y el rol del sector privado en su provisión? Oh, me avisan que volvió a caerse don Arturo. Bien. Vamos entonces con don David Alejandro Mella Banda, candidatura independiente, para que dé respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es su postura respecto al derecho a la vivienda y el rol del sector privado en su provisión? Gracias, Jorge. Por supuesto que lo que hemos dicho en todo este conversatorio, que la actual constitución política no considera el derecho a la vivienda, sino que, como lo decían algunos otros candidatos, se reconocen a través de tratados internacionales, lo cual no es suficiente para garantizar un elemento tan importante, un derecho tan importante que se hizo carne, ¿no es cierto?, estos últimos días, a partir de las enormes desigualdades que hemos visto. Lo comentaban, claro, son 669 campamentos en el último informe de techo, más de 80.000 personas sin vivienda. Entonces, constituye urgentemente una necesidad de crear políticas y programas para que se pueda contar con una vivienda, y no solamente con una simple vivienda, sino que tenga una vivienda digna. Y en esto el trabajo con el sector público y privado tiene que ser fundamental. Tiene que estar respaldado este derecho en la Constitución, como dijimos, tienen que crearse
herramientas que motiven e incentiven el trabajo, la alianza entre el sector público-privado, como ustedes lo tienen, muchos representantes que son parte del gremio en sus distintas áreas, ¿no es cierto? No solamente en la construcción de viviendas, sino también en la construcción de materiales que permita construir viviendas dignas y que no se transformen muchas de ellas en guetos verticales o que también tengan que ser demolidas por una mala construcción. Tiene que haber un rol fuerte del Estado, por supuesto, primero en garantizar este derecho, y después de generar políticas y programas que incentiven, por un lado, la construcción de vivienda armónica, sustentable, garantizando, ¿no es cierto?, los principales derechos de todas las personas, incentivando, por supuesto, el rol con el mundo privado, pero siempre liderando estos procesos. Yo creo que eso es importante para hacer vida a todo lo que queremos cambiar. Eso. David. Corresponde ahora sus 2 minutos a don Alvin Antonio Saldaña Muñoz, del Movimiento Social Autónomo, para referirse a cuál es su postura respecto al derecho a la vivienda y el rol del sector privado en su provisión. Don Alvin. Muchas gracias. Creemos nosotros que es un derecho esencial, tal como lo señalaron los colegas, y que está reconocido por los tratados internacionales que Chile ya ha ratificado, pero es indispensable que lo contemple una nueva constitución, para que implique un compromiso como país para cumplirlo. La vivienda, el techo, es una necesidad biológica de desarrollo de los seres vivos, en este caso de los seres vivos humanos, tener un lugar adecuado donde vivir. Y eso, además, está vinculado a nuestro derecho a la integración social. Entonces, no solamente la vivienda, también debe haber, por extensión, un derecho al barrio y un derecho a la ciudad. Y esto tiene que ver con que se ponga fin como a la segregación que hay en materia de infraestructura, en materia de áreas verdes, en un montón de materias que implica que las personas más desposeídas quedan desintegradas dentro de la ciudad y queda súper clara la segregación con el solo hecho de mirarla. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda entre 8 a 10 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Hay sectores, los sectores más vulnerables, que tienen cerca de 0 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Construir ciudades sustentables, ciudades armónicas, donde se facilite, ¿cierto?, la integración social con viviendas y barrios de calidad, implica todo un proceso de rediseño y de innovación en el que la iniciativa privada tendría mucho que decir. Hay que rediseñar los barrios con criterios ecosistémicos, con criterios de integración social, y ahí hay muchos arquitectos y constructores que están con ideas geniales, digamos, recorriendo el mundo. Entonces, ahí creo que hay un espacio grande también para la iniciativa privada. Entonces, creemos que paralelamente, como tiene que existir esta transformación de la matriz productiva, también tiene que existir una transformación de los barrios, donde justamente se garantice la integración social y el derecho a vivienda en su plenitud. Y lo más importante, con participación social, el diseño justamente de los barrios y de las ciudades. Esto es esencial. Las personas con sus necesidades van a ser la mejor guía para dar las soluciones. Muchas gracias, don Alvin. Muchas gracias. Me informan que está conectado nuevamente don Arturo. Don Arturo. ¿Ahora sí? Ya. Don Arturo, vamos a hacer lo siguiente. Primero le vamos a otorgar los 2 minutos para la pregunta que a usted le quedó pendiente, que es la primera, y después los 2 minutos finales. ¿Puede activar su micrófono? Ahí estamos. Ya. Entonces, la primera pregunta que le quedó pendiente es: ¿cuál es su principal interés como candidato constituyente? Bueno, mi principal interés como candidato constituyente, más allá de mis propios intereses, es generar a través de la revuelta social que queden consagrados todos los derechos sociales que la gente manifestó. Como recién se hablaba del derecho a la vivienda, que no está claro. Como recién hemos hablado en algunos otros paneles, por ejemplo, el derecho a la dignidad de la niñez, de la adolescencia y de la familia, que no está clara en la Constitución. Y desde la mirada mía, desde mi perspectiva, esta Constitución tiene que ser ecológica, ¿ya? Tenemos que construir
un país verde para las nuevas generaciones. Podemos tener todas las demás demandas subsanadas, pero ¿qué pasa si no tenemos agua? ¿Qué pasa si nos enfrentamos al cambio climático? Vamos a volver atrás. Y hoy día nosotros debemos consagrar el agua en la nueva Constitución como un derecho humano, donde quede consagrado el acceso al agua como un derecho humano y no como hoy día que hay acceso al agua, pero el agua se transa en el mercado de agua. Y eso no es posible. El agua es vital para la vida y cuando una empresa le corte el agua a una familia porque no pudo pagar el agua, en el fondo lo que está haciendo es cortarle su derecho a la vida. Los humanistas, ¿no es cierto?, los ambientalistas, estamos por la vida. Por eso yo quiero una constitución democrática que nace desde la gente, que sea escrita con la gente. Nosotros vamos a ser el instrumento, pero nuestra vinculación con la gente va a ser siempre, y la gente a través nuestro va a escribir esta nueva constitución que será democrática para todos y todas las chilenas. Eso. Arturo, ahora le corresponden 2 minutos por el tercer tema, que está un poco relacionado con lo que usted indicó ahora. ¿Cuál es su postura respecto al derecho a la vivienda y el rol del sector privado en su provisión? Don Arturo. Varios de los que han ya expuesto han dicho que es un derecho y tiene que ser así, un derecho. Todos deberíamos tener un derecho a la vivienda, pero hay que cambiar concepto. Yo estoy por cambiar el concepto de la vivienda social a la vivienda digna, ¿ya? El Estado debe garantizar que las familias tengan una vivienda digna, ¿ya?, donde tengan espacio, donde se pueda haber intimidad en los padres sin que se escuche al lado, ¿ya? Me explico, ¿no? Tiene que ser una vivienda donde todos puedan vivir felices más allá de las problemáticas diarias. Tiene que ser una vivienda digna. Y el Estado además debe preocuparse para dónde va creciendo con vivienda, porque hoy día vemos que hay una desproporción y no hay un estudio o un ordenamiento territorial donde construir. Hoy día se está construyendo sobre mucho terreno productivo, lo que significa a la larga que vamos a tener problemas de alimentación, ¿ya? Porque va a estar todo el terreno construido. Santiago, todo el Valle de Santiago, el valle más rico para la producción agrícola, prácticamente está encementado. Entonces, Santiago no tiene posibilidades de existencia si en los sectores rurales se deja producir alimentos. Entonces, ahí hay que tener cuidado para dónde queremos construir. Y lo tercero, tiene que ver con construir vivienda ecológica. No tanto cemento, no tanto ladrillo, sino que vivienda ecológica con alternativas ecológicas que son más económicas y también más sustentables para el futuro. El sector privado tiene que no tan solo ver el tema económico, sino que también tendría que ver la sustentabilidad en la construcción de la vivienda. Muchas gracias, don Arturo. Muchas gracias. Bien. Junto con agradecer la participación de ustedes, les comento que van a contar ahora cada uno con 2 minutos adicionales para que hagan el cierre según lo que estimen pertinente, con la sola prevención que les hice al comienzo, de respetar el tiempo y el no llamar a votar por. Bien. Tiene ahora sus 2 minutos para el cierre don Carlos Miranda Muñoz, del Partido Ecologista Verde. Don Carlos. Muchas gracias, Jorge. Estamos en un momento histórico. Por primera vez en la historia de Chile, desde que somos un país independiente, se va a elaborar una constitución con participación ciudadana.
siempre ha sido con grupos que defienden ciertos intereses oligárquicos y elitistas. Por primera vez la Constitución puede surgir de las verdaderas demandas sociales. Y eso tiene que movernos a todos los candidatos y a todos los que participamos en este proceso a actuar con la mayor honestidad e integridad posible para ser los portavoces de la demanda ciudadana y no los portavoces de nuestros propios intereses, porque somos representantes de la gente y de la gente que arriesgó, de la gente que salió a las calles y la gente que dijo este modelo está agotado. Este modelo en el cual unos pocos se enriquecieron por mucho tiempo se agotó porque generó un quiebre enorme en nuestra sociedad, un quiebre irreconciliable en este momento, que somos prácticamente dos países y que cada país ignora mucho sobre el otro. Entonces esta división abismante, esta inequidad que se produce a nivel social, es el momento de empezar a lograr que esa brecha se termine de una vez por todas y actuar como un país verdaderamente integrado y solidario entre nosotros. Los que ganaron, los que ganaron, ya ganaron lo suficiente. Entonces ahora viene el momento de la gente que pueda tener una vida digna. Y ya, por ejemplo, en el caso de la vivienda, que ya deje de ser un negocio entre los inversionistas y los desarrolladores inmobiliarios, sino que verdaderamente el Estado participe y la gente participe en la construcción de viviendas dignas donde haya integración social, donde haya privacidad, donde haya cohesión en los materiales de las casas, los tamaños, los espacios, en la ubicación territorial, como decía muchos de los candidatos. Entonces es el momento de que nosotros actuemos como un país solidariamente, somos todos chilenos y en ese sentido ya debemos actuar con una mayor solidaridad con nuestra naturaleza, con nuestros ciudadanos, con todos en el fondo, con todo lo que nos convoca y nos hace sentir como parte de este país y ser chileno. Muchas gracias, don Carlos. Bien, doña Sandra Lucía Cabezas Díaz, del Pacto Vamos por Chile, tiene ahora sus 2 minutos para realizar el cierre. Doña Sandra. Gracias. Bueno, decirles claramente que la motivación que nos lleva a todos a este proceso, a ser parte de este proceso, queremos lo mejor para nuestro país. Eso es indudable. Yo creo que todos los que estamos en este momento estamos pensando en que las cosas se hagan bien. Por lo tanto, yo quiero decirles que ese sueño de que todo se realice en base a un respeto, en que tengamos que llevar, ¿no es cierto?, a la palestra una mejor educación equitativa, nivelar la cancha, como decimos nosotros en la agrupación Levanta Chile. Necesitamos nivelar la cancha en educación. Necesitamos resolver todos los problemas que existen actualmente en salud, que hay una increíble modificación del proceso de ingreso de profesionales a los hospitales que hay que regularizar y hay que modificar. Claramente terminar con los tiempos de espera que van pero atentan a la dignidad de las personas en enfermedades graves. Tenemos que también pensar en que tenemos una seguridad ciudadana, que si no tenemos esa seguridad ciudadana, nada de lo que propongamos en esta constituyente va a ser posible, porque esa carta magna, por muy linda que quede, por muy bien hecha que quede, si no tenemos paz ciudadana y no somos capaces de unirnos en un acto de amor por nuestro país, nada va a ser posible. Necesitamos hacer parte de la justicia que se debe hacer en cuanto a las atribuciones que tienen también los poderes bueno, no sé, los poderes de la seguridad social o la seguridad del Estado, como son las fuerzas públicas. Me refiero principalmente a Carabineros de Chile, quien debiese haber, ¿no es cierto?, una sustentable mejoría en avanzar, en progresar y además en hacer una modernización en nuestras policías. Todo lo que nosotros queremos es el bien para Chile. Todo lo que queremos aportar es con amor a nuestra patria. Por lo tanto, todo lo que hagamos tiene que ser con una paz social. Muchas gracias. A usted, doña Sandra, muchas gracias. Corresponde ahora sus 2 minutos para cierre a don Mario Quijada Silva, de la lista del Apruebo. Gracias, Jorge. Una vez que seamos elegidos los 155 que compondremos
la Convención Constituyente, debemos apuntar a construir un Estado social democrático de derecho. Para ello, lo más importante es poder establecer como mecanismo el diálogo, escuchando todas las posiciones y todas las ideas que van a estar presentes en esta convención. Tenemos que estar muy equidistantes de quienes pretendan, ¿no es cierto?, tener posturas extremas para instalarse en esta construcción de la nueva Constitución. Lejos de quienes quieren rodear la Constitución y también lejos de quienes quieren perpetuar este modelo económico tal como está establecido hoy día. Así es que eso es lo más importante a lo que debemos apuntar cuando nos sentemos a construir esta nueva Constitución. ¿Está conectado don Arturo? Don Arturo. Sí. Conectó su micrófono. Ya. Tiene ahora 2 minutos para hacer su cierre de presentación. Don Arturo Ángel Saldes Núñez, de la Lista del Pueblo. Don Arturo. Yo lo invito a todos a acompañar esta opción porque es un hecho histórico, como ya todos lo hemos dicho. Va a ser un acto democrático, una constitución que va a ser sustentable para los próximos 100 años, probablemente. Son las nuevas generaciones las que van a poder vivir lo que nosotros hagamos hoy día y lo que se escriba hoy. Queremos una constitución ecológica, queremos una constitución democrática, queremos una constitución que albergue todas las necesidades de la gente que ya la ha manifestado. Queremos una constitución sustentable que les dé garantía a nuestros hijos y a nuestros nietos un buen vivir en el futuro, en base a un país democrático en donde la libertad sea su principal valor. ¿Ya? Por eso hoy día queremos escribir esta constitución. No queremos más una constitución en donde la economía esté sobre la vida. Queremos una constitución más humana, una constitución solidaria. A ese es el llamado que yo hago desde la Lista del Pueblo. Arturo Saldes, muchas gracias por la invitación. Bien, corresponden ahora sus 2 minutos para cierre a don David Alejandro Mella Banda, de la candidatura independiente. Don David. Muchas gracias, Jorge. Nuevamente saludar y agradecer a todos los representantes de Cámara Chilena de la Construcción y a todos sus asociados que están participando de este conversatorio con los candidatos constituyentes por el distrito número 15, porque estas son las instancias en las cuales nosotros, sobre todo los que venimos del mundo independiente, tenemos la oportunidad de dar a conocer nuestras ideas y de que nos conozcan. Desgraciadamente tenemos un sistema político electoral y tenemos una cancha que ha sido rayada para beneficiar siempre a unos pocos o a los mismos de siempre. Tenemos medios de comunicación concentrados en donde poder dar a conocer nuestras candidaturas significa un gasto considerable. Entonces, así que contento, satisfecho por conocer y ver que gran parte de los candidatos que están aquí compartimos gran parte de los mismos ideales e intereses, y eso es bueno porque en el fondo estamos pensando en el bienestar y intereses colectivos de la sociedad, de quienes salieron a la calle a manifestarse y de quienes por años hemos vivido todas las desigualdades que por la cancha que rayaron, ¿no es cierto?, con la Constitución del 80. Esperamos que este 10 y 11 sean las elecciones, esperemos que salgan a votar con responsabilidad, tomando todas las medidas de resguardo y que antes de, cuando emitan su voto, piensen bien por quién están votando, por quiénes quieren que los representen los 155 convencionales. Recuerden que hay que llegar a los 2/3 para que se produzcan realmente los cambios estructurales que este país necesita. Y por sobre todo garantizar los derechos fundamentales para que contemos con un mejor Chile, con ese mejor Chile que ya está aburrido de los discursos polarizados y de los mismos de siempre. Necesitamos sentarnos a conversar
y a construir por un mejor país, por un mejor mañana, que como lo dijeron acá también, estamos tratando de legislar para el bienestar de las futuras generaciones. Eso, muchas gracias. Corresponde ahora que haga uso de sus 2 minutos para cierre a don Alvin Antonio Saldaña Muñoz, del Movimiento Social Autónomo. Don Alvin. Gracias. Concuerdo que vivimos una hora crucial. Está la posibilidad justamente de ahora sí, no por el acuerdo por la paz, sino que si logramos realmente una representatividad real, que lleguen personas mandatadas realmente desde las fuerzas sociales vivas de la sociedad, lograr construir una mayor justicia social y ambiental y que esa justicia sea la base de la paz. La paz no llega por sí sola, la paz llega cuando hay justicia. Entonces, digamos, en un país, en un contexto de abuso, en un país de contexto de corrupción, donde está demostrado que la mayor parte de la clase política transversalmente está metida en esa corrupción político-empresarial, no podemos pretender lograr resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, es tremendamente importante que esa constitución la redacten las fuerzas vivas de la sociedad. Porque por una parte, la clase política ya está comprometida con una corrupción que además ha tenido impunidad, eso hay consenso de que ha tenido impunidad, y por otra parte, los partidos políticos por estructura son verticales, son autoritarios, no tienen una estructura de participación efectiva, de participación democrática dentro de ellos mismos. De hecho, vimos como muchos dirigentes de base que quisieron participar como independientes dentro del partido se cayeron sus candidaturas en las horas previas del cierre de la inscripción. Es decir, se cierra filas, se cierra desde el compadrazgo, desde la amistad y no desde los intereses reales de nuestro país. Entonces creemos que para refrescar se necesita un gran refresco, un gran barrido, una gran renovación de la política. No necesitamos intermediarios. Las fuerzas vivas pueden ser representadas, así que lo invitamos a que se tome esa decisión consciente, no más de lo mismo, que haya un real cambio a la hora de redactar la Constitución. Eso, muchas gracias. Bien. A nombre de la Cámara Chilena de la Construcción, tanto regional como nacional, y de su mesa directiva, presidida por don Gonzalo Aceituno Arteta, damos las gracias a todos ustedes por la participación que han tenido en esta emisión de Diálogos Constituyentes O'Higgins, y por supuesto rescatar que hay ciertos elementos en común que dentro de lo que es la teoría en estas materias, efectivamente alguien lo mencionó por ahí, es básicamente la evolución que ha tenido el Estado desde su nacimiento, que es una estructura relativamente nueva en la historia de la humanidad, y que hoy, luego de haber transitado desde el denominado Estado liberal, nos encontramos insertos en una realidad que pretende consolidar el denominado Estado democrático y social de derechos, cuyo fundamental ejemplo es lo que ocurre en la Comunidad Europea con sus distintas realidades. Y desde esa perspectiva hay ahí también una muestra de que el diálogo y el entendimiento entre distintas posiciones es posible y que se puede llegar a determinados elementos comunes que son varios de los aspectos que ustedes también han manifestado. En el tema de la vivienda está, por lo menos lo que nosotros hemos podido percibir, y es muy destacable, esta concordancia respecto del valor e importancia que tiene la vivienda y su provisión, entre otros aspectos. Por cierto, todos han manifestado la valoración del derecho a la vida como algo fundamental. Y efectivamente, todo esto a nosotros también nos sirve como un importante insumo que queda a disposición de nuestros socios para que se formen también sus opiniones. Les agradecemos una vez más su participación y esperamos que alcancen, si no la elección, al menos la representación de sus ideas en la Convención Constituyente. Muchísimas gracias por el gesto ciudadano que están haciendo con este esfuerzo, que no es sencillo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias, sí. Una hora y media.